Santificarnos en pareja, un momento de reflexión para nuestro camino de santidad matrimonial, con Tony Gassel. Bienvenidas, bienvenidos a Santificarnos en pareja. Nuevamente el Señor nos da esta oportunidad de estar aquí tratando de caminar en el sendero precioso de la santidad matrimonial. Hemos elegido en Santificarnos en pareja a San José como el faro de luz que nos lleva al pesebre. Y ya esta semana son los últimos días del Adviento y ya viene el momento más importante de quedarnos contemplando al niño Jesús que nace para venir a salvarnos. Nos hemos ido preparando, hemos tratado de hacer nuestro ideal matrimonial en este camino, haciéndonos preguntas sobre nuestra historia desde el noviazgo hasta hoy. Hemos tratado de conocer ese corazón de padre y sentirnos amados por un padre. Queremos ser padres amados y padres de la ternura. Y en este programa vamos a conversar sobre la obediencia. Padre de la obediencia. Hemos tomado la información del documento del año de San José en el año 2020 para que sea luz para este Adviento del 2023 y que podamos a través de San José caminar hacia el precioso momento del pesebre y presentarnos frente al Señor limpios, con un traje blanco, a través de la reconciliación, del incremento en nuestros sacramentos, la frecuencia en la lectura de la palabra de estos días en las misas, como hemos dicho en los programas anteriores. En este programa vamos a conversar sobre los sueños de San José. Pero antes recordemos la oración del documento Patris Corde, Salve, custodio del Redentor y esposo de la Virgen María. A ti Dios confió a su Hijo, en ti María depositó su confianza, contigo Cristo se forjó como hombre. Oh bienaventurado José, muéstrate Padre también a nosotros y guíanos en el camino de la vida, concédenos gracia, misericordia y valentía y defiéndenos de todo mal. Amén. Santificarnos en pareja. Compartimos la canción de esta oración. Yo nada más le puse música a estas palabras del Papa Francisco, pidiéndole que nosotros también podamos ser guía en el camino de la vida de nuestros hijos, que podamos mostrarnos como padres del prójimo, mostrando el rostro de Cristo a los demás. Escuchemos y regresamos. Corazón de padre, así José amó, humilde carpintero, valiente San José, con corazón de padre, así José amó al niño Jesús. Salve, custodio del Redentor. Salve, custodio del Redentor y esposo de la Virgen María. Y esposo de la Virgen María. A ti Dios confió a su Hijo, en ti María depositó su confianza, contigo Cristo se forjó como hombre. Salve, custodio del Redentor, salve, oh Padre de la ternura, salve, custodio del Redentor, salve, oh Padre de la ternura, oh salve.
Salve, custodio del Redentor. Salve, oh Padre de la ternura, oh bienaventurado José, muéstrate Padre también a nosotros. Santificarnos en pareja. Guíanos en el camino de la vida. Salve, custodio del Redentor. Salve, oh Padre de la ternura, concédenos gracia, misericordia y valentía, y defiéndenos de todo mal. Amén. 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 Santificarnos en pareja. Gracias, querida audiencia. Cada día es un día más cerca de estar en el pesebre. ¡Qué belleza! Y hoy vamos a pedirle al Señor obediencia, que podamos obedecer y discernir su voluntad y hacerla, aunque tengamos que ir contra la corriente. Un par de versículos de la palabra de Dios en Filipenses 1:9. Y en mi oración pido que el amor de ustedes crezca cada vez más en el conocimiento y en la plena comprensión, a fin de que puedan discernir lo que es mejor. Así serán encontrados puros e irreprochables en el día de Cristo. Palabra del Señor. Tomado también de Romanos 12, versículo 2. Transfórmense interiormente renovando su mentalidad, a fin de que puedan discernir cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, lo que le agrada, lo perfecto. Palabra del Señor. En estos dos versículos se habla del discernimiento espiritual. Yo sé que la palabra del Señor habla de que a San José le hablaban en sueños. Bueno, a nosotros el Señor nos habla a través de su palabra. Nos habla a través de los eventos de la vida diaria, nos habla a través de la naturaleza, nos habla a través de nuestro cónyuge, nos habla a través de Radio María. Tenemos que tener nuestros oídos del corazón abiertos, nuestra mirada del corazón abierto. Hay que orar, y en mi oración pido que el amor de ustedes crezca. El Adviento es para eso, para que nuestro amor crezca cada vez más en el conocimiento y en la plena comprensión. ¿De qué? De este niño. Este niño ya creció, nos dejó su palabra. En esta Navidad celebramos la anunciación y el hecho de que Dios se hizo hombre en María. Y gracias también a la misión de San José. Dice, a fin de que puedan discernir lo que es mejor. Sí podemos realizar la voluntad de Dios. Esos sueños de San José para nosotros hoy se llama discernimiento espiritual. Discernir qué es lo mejor, qué es bueno, qué es malo, qué viene de Dios y qué no viene de Dios. ¿Qué haría este niño en mi situación personal? ¿Qué haría Jesús si soy una esposa? ¿Qué haría Jesús si soy un esposo? ¿Qué haría Jesús en el caso de esta decisión como padres de familia? ¿Qué haría Jesús en esta decisión matrimonial? Dios nos habla y tenemos que aprender a escucharlo cada vez más. El otro versículo de Romanos, transfórmense interiormente renovando su mentalidad. Esto quiere decir conversión. Recordemos cómo la metamorfosis del gusano a la mariposa se da, ¿verdad? Si ustedes buscan metamorfosis de la mariposa, van a ver aquella clase de la escuela en donde veamos un gusano y cómo el gusano va cambiando de forma hasta que se convierte en mariposa, y eso es nacer de nuevo en el agua y en el espíritu. Nicodemo le decía a Jesús, ¿cómo voy a nacer de nuevo? ¿Qué? ¿Voy a entrar en el vientre de mi madre? Y Jesús le decía, se puede volver a nacer del agua y del espíritu. Y en estos programas hemos conversado también del encuentro con el Señor, de reconocer cuándo fue la primera vez que me encontré con Jesús.
Yo en mi caso personal, lo cuento cuando me piden que converse sobre mi testimonio, me encontré con el Señor en un retiro de cursillos de cristiandad y volví a nacer. Simplemente pienso, actúo, todo es diferente a partir de ese momento, poco a poco. Yo les comentaba en estos programas que yo me di cuenta del encuentro con Jesús 10 años después. Pero en esos 10 años fui transformándome. Y no quiere decir que ya me transformé, que ya soy santo. El camino de santidad matrimonial es un camino hasta el final de nuestra vida. Igual mañana me resbalo en 5 segundos, hoy mismo, después de este programa. Y en Navidad, porque el tentador existe y nos engaña y nos miente y hay que luchar contra esas fuerzas del mal. Pero aquí la palabra dice: transfórmense interiormente, renovando su mentalidad a fin de que puedan discernir cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, lo que le agrada, lo perfecto. Eso es muy importante y eso fue lo que hizo San José, ¿verdad? Volvemos al documento de Patris Corde en el número 3 que dice: Padre de la obediencia. Nosotros tenemos que ser obedientes a la misión que Dios quiere para nosotros. Nosotros tenemos que ser obedientes como matrimonio. Si nos vamos a acercar al pesebre es porque hemos en estos días, en este camino de Adviento, obedecido, así como Dios hizo con María cuando le manifestó su plan de salvación. También a San José le reveló sus designios y lo hizo a través de sueños que en la Biblia, como en todos los pueblos antiguos, eran considerados uno de los medios por los que Dios manifestaba su voluntad. José estaba muy angustiado por el embarazo incomprensible de María. No quería denunciarla públicamente, pero decidió romper su compromiso en secreto, como dice Mateo en el capítulo 1. En el primer sueño, el ángel le ayudó a resolver su grave dilema. No temas aceptar a María, tu mujer, porque lo engendrado en ella proviene del Espíritu Santo. Dará luz a un hijo y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Mateo 1, 20, 21. Su respuesta fue inmediata. Cuando José despertó del sueño, hizo lo que el ángel del Señor le había mandado. Mateo 1, 24. Con la obediencia superó su drama y salvó a María. Obediencia, hermanas y hermanos. Resulta que entonces nos despertamos un día y empezamos a leer la palabra y nos quedamos contemplando la palabra, entendiendo qué dice la palabra. Y de pronto pasa algo en nuestro corazón y tomamos una decisión contra la marea, contra la corriente. Esa decisión viene del Espíritu Santo. Claro, para poder hacer lo que Jesús haría en mi situación, en mi condición, en mi momento, que es la pregunta del discernimiento, como dijimos en estos versículos de Romanos y de Filipenses, tenemos que conocer la palabra de Dios, tenemos que conocer las actitudes del Señor. Entonces, pregunto, ¿qué tanto conozco la palabra de Dios para poder saber qué haría Jesús? Está ahí en la Biblia. La Biblia es un libro vivo que me habla hoy, que me hace verme en el espejo y me pone desafíos que van contra la marea del mundo, que van en contra de los pensamientos del mundo. Y tengo que tomar decisiones. Así como San José tomó la decisión de no divorciarse de mamá María. Y gracias a esta decisión fuimos salvados. Hubieran matado a María. Hay decisiones que son del Señor, hermanas y hermanos, y que tenemos que cumplir con obediencia inmediata. El sueño número 2, en el segundo sueño el ángel ordenó a José: levántate, toma contigo al niño y a su madre y huye a Egipto. Quédate allí hasta que te diga, porque Herodes va a buscar el niño para matarlo. Mateo 2:13. José no dudó en obedecer. Sin cuestionarse acerca de las dificultades que podía encontrar, se levantó, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto, donde estuvo hasta la muerte de Herodes. Mateo 2:14, 15. Palabra del Señor. Cuando José despertó del sueño, hizo lo que el ángel del Señor había mandado. Se levantó, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Entonces, necesitamos tiempo de oración. Necesitamos ser acompañados espiritualmente para tomar estas decisiones. Esa es la forma en que el ángel nos habla hoy. Necesitamos ser acompañados
para poder acompañar a otros. Necesitamos un director, una directora espiritual en nuestro camino espiritual para poder discernir y no hacerle caso a ideas locas que a veces se nos ocurren. Entonces, si uno tiene dudas sobre algo que tengo que hacer, si estamos dudando de aceptar la invitación para ser o no catequistas y sacrificar a nuestros hijos pequeños, tal vez una reunión en dirección espiritual, un ejemplo simple. Tal vez el Señor, uno cree que me está pidiendo porque el sacristán, el sacerdote me pidió que fuéramos catequistas de matrimonios, pero nuestros hijos son muy pequeños y tenemos un bebé. ¿Será el momento correcto para ser catequistas? ¿Con quién vamos a dejar a nuestros hijos? ¿Cómo vamos a hacer? Otro ejemplo, hay un pleito familiar, está en el momento más difícil el pleito familiar. Y me pongo a rezar y siento que yo soy el que debo resolver el problema. Bueno, un tercero, un director espiritual puede ayudarnos a descubrir la forma. Es que Dios me está pidiendo que lo resuelva. ¿Será Dios el que te está pidiendo que lo resuelva? ¿O será el demonio el que te está diciendo metas en el pleito y haga lo peor? Discernimiento. Y en mi oración, dice Filipenses, pido que el amor de ustedes crezca cada vez más en el conocimiento y en la plena comprensión. Cuando uno comienza a crecer en el conocimiento y en la plena comprensión, vamos entendiendo, no, Jesús amaba a la persona, no amaba el pecado, pero amaba al pecador. Y empezamos a descubrir actitudes y el Señor nos pone en el camino oportunidades, nos abre puertas, nos cierra puertas, pero tenemos que dejarnos acompañar por un director espiritual. En este camino de Adviento hemos reconocido la importancia de la reconciliación y en este programa quisiera adicionar lo importante de un director espiritual. Si este año no hemos logrado eso, bueno, ya empezamos como a ver en el horizonte el próximo año y a decirnos, bueno, una de las cosas que podemos hacer como matrimonio es meternos a un movimiento donde se nos asigna un monitor, una pareja que ayuda, que podría ser nuestra directora espiritual, o ver si el sacerdote de mi parroquia tiene tiempo para dirección espiritual, o si hay un diácono permanente con el que podemos caminar en dirección espiritual, o un catequista, una persona de fe con la que yo pueda sentarme a revisar los sueños de Dios reales en nuestra vida. Hermanas y hermanos, repito, Dios habla. No es solo que nosotros rezamos y rezamos en un monólogo, no, Dios responde y hace vida a su palabra. De pronto ahí hicimos cosas y no sabemos por qué las hicimos y es porque Dios nos dio ese impulso maravilloso. Vamos al tercer sueño. En Egipto, José esperó con confianza y paciencia el aviso prometido por el ángel para regresar a su país. Y cuando en un tercer sueño, el mensajero divino, después de haberle informado que los que intentaban matar al niño habían muerto, le ordenó que se levantara, que tomase consigo al niño y a su madre y que volviera a la tierra de Israel. Mateo 2, 19, 20. Él una vez más obedeció sin vacilar. Se levantó, tomó al niño y a su madre y entró en la tierra de Israel. Mateo 2, versículo 21. Se levantó, tomó al niño y a su madre. Obediencia. Obediencia a la palabra de Dios. Obediencia al discernimiento junto a un director espiritual. Y la persona que más me puede ayudar en esta dirección espiritual es mi propio cónyuge. Hay cosas que yo puedo compartir con mi pareja y es la persona que más me conoce. Por ejemplo, si debo o no dejar mi trabajo porque me siento incómoda en mi trabajo y estoy con mucho problema. ¿Será que me tengo que quedar y más bien cambiar las cosas? ¿Será que me tengo que ir? ¿Será que me están pidiendo algo que es ilegal? Algo de corrupción y entonces esto va contra mis valores, mis principios y tengo que dejar el trabajo y Dios me lo está pidiendo, pero uno dice, pero me voy a quedar sin nada. ¿De qué voy a comer? Bueno, con obediencia San José actuó y así tenemos que actuar nosotros si es que es cierto este proceso de discernimiento para llegar a la obediencia. No es decisiones impulsivas que caen el mismo día. Hay procesos de discernimiento
que duran hasta años. A María, el profeta Simeón le dijo que una espada iba a atravesar su corazón. Y toda su vida, me imagino, estuvo pensando en qué quería decir el profeta Simeón hasta que llegó a la pasión. Y me imagino recordó, el profeta Simeón, la espada ya me está atravesando el corazón, mi hijo está ahí, lo están clavando. El profeta Simeón intercede para que sea fuerte y estar al pie de la cruz. Hay procesos de discernimiento que duran para descubrir lo que Dios quiere, para descubrir ese sueño de San José en nosotros. San José es intercesor. San José nos puede ayudar. Dice Santa Teresa de Ávila que ella le pedía y le hacía caso. Siempre le concedió lo que le pedía a San José. Santa Teresa de Ávila recomienda a San José. Lo dice este documento de Patris Corde que estamos trabajando en este Adviento. Maravilloso, lindísimo. Descubrir que Dios también nos habla como le habló a San José, así de claro, y que nosotros tenemos que obedecer así como lo hizo San José, para poder sentarnos, arrodillarnos frente al pesebre ahora que nace el niño. Sueño 4. Pero durante el viaje de regreso, al enterarse que Arquelao reinaba en Judea en lugar de su padre Herodes, tuvo miedo de ir allí y, visitado en sueños, y es la 4ª vez que sucedió, se retiró a la región de Galilea y se fue a vivir a un pueblo llamado Nazaret. Mateo 2, versículos 22 y 23. Palabra del Señor. O sea, San José y María iban con el niño de regreso y de pronto se dan cuenta de esto y viene otra variación en el camino, ¿verdad? En el discernimiento, junto con un director espiritual, podemos tomar la decisión de un camino, pero a los 5 días puede pasar algo que hace que el camino cambie hacia la izquierda o hacia la derecha. Y llegamos a una intersección y hay que preguntarle al mismo director, ¿qué opinas? Mira, me fui del trabajo, renuncié, pero como yo renuncié, también renunció la otra persona y ahora me están llamando de que vuelva. Esto está contra todo lo que pensamos que iba a pasar. Y quiero volver. Siento esa necesidad y esa alegría de volver. La paz interior y la alegría es una actitud de discernimiento. Es un reflejo del discernimiento. Cuando uno siente esa paz interior, uno dice, sí. Cuando uno está intranquilo, cuando uno siente que no es el Señor. El Señor nos da una paz que solo Él puede dar. Y más si es una paz matrimonial, en donde estamos los dos juntos sintiendo esa paz y discernimos, hay que sacar a nuestro hijo de este colegio. Fuimos a la psicóloga, le están haciendo bullying, entonces vamos al director espiritual, lo ponemos en oración, Señor, ¿qué tenemos que hacer? Todos los amigos de nuestro hijo están en ese colegio, pero le está haciendo daño. La psicóloga profesionalmente nos dice que lo saquemos. Señor, ¿qué querés? Y de rodillas frente al Santísimo sentimos que sí, hay que sacarlo. Pero que el colegio que tenemos la posibilidad es más caro y no vamos a poder pagarlo tal vez al principio, pero hay que hacer un esfuerzo más. Pero sentimos que es ahí. Y de pronto tomamos la decisión y pasan cosas extraordinarias y de pronto me subieron el salario sin pedirlo y pasan cosas así. Gloria a Dios. Yo quisiera que en este Adviento aprendamos a dar gracias por los milagros extraordinarios de todos los días. El hecho de despertarnos es un milagro extraordinario. Volvemos a Patris Corde, dice el documento, dice el Papa Francisco. San Lucas en particular se preocupó de resaltar que los padres de Jesús observaban todas las prescripciones de la ley, los ritos de la circuncisión de Jesús, la purificación de María después del parto, de la presentación del primogénito de Dios. En cada circunstancia de su vida, José supo pronunciar su fiat como María en la Anunciación y Jesús en Getsemaní. Esta frase es tan importante en este documento, porque en este proceso de Adviento es lo que tenemos que haber aprendido a través de estos días, a pronunciar ese sí. Hágase en mí según tu palabra. Juntos como matrimonio, decir que sí. Aprender de María el sí de San José. No sé si ustedes habían pensado en ese enorme sí de San José. Y el sí de Cristo, orando en el huerto. Aparta de mí esta copa, decía Jesús, porque es verdaderamente hombre. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya.
¿Cuál es la voluntad del Señor? ¿Cuál es la voluntad del Señor? Esa voluntad se nos va a dar en sueños. ¿Cómo son los sueños de hoy? Se llaman discernimiento espiritual. Se llama clases de Biblia, se llama sacramentos, reconciliación, se llama estar en la iglesia, se llama comunidad, se llama vivir en iglesia, estar en iglesia, transformarnos interiormente, renovar nuestra mentalidad. Se llama estar de rodillas pidiéndole al Señor el camino, se llama director espiritual. Esos son los sueños para nosotros hoy. El Señor nos habla en sueños, sinónimo de discernimiento espiritual, para que podamos discernir qué es bueno, qué es lo que le agrada a Dios, qué es lo perfecto en las decisiones diarias de todos los días. En la vida oculta de Nazaret, dice el documento, bajo la guía de José, Jesús aprendió a hacer la voluntad del Padre. De alguna manera, San José fue el director espiritual de Jesucristo, porque aprendió a hacer la voluntad del Padre, porque era un hombre obediente, era un hombre justo. Dicha voluntad se transformó en su aliento diario, incluso en el momento más difícil de su vida, que fue Getsemaní. Prefirió hacer la voluntad del Padre y no la suya, y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte en cruz, como dice Filipenses 2:8. Por ello, el autor de la carta a los Hebreos concluye que Jesús aprendió sufriendo a obedecer. Hermanas y hermanos, yo sé que el camino que tal vez el Señor nos está pidiendo es un camino de cruz, pero Dios de un mal saca un bien mayor. Siempre, siempre. Todos estos acontecimientos muestran que Jesús ha sido llamado por Dios para servir directamente a la persona y a la misión de Jesús mediante el ejercicio de su paternidad. De este modo, Él coopera en la plenitud de los tiempos, en el gran misterio de la redención, y es verdaderamente misterio de salvación. Así concluye este número 3, Padre de la obediencia, Padre de la ternura, Padre amado. Vimos 3 características de las 7 en este Adviento. Dejo de tarea para que ustedes sigan en sus grupos de oración, para que sigan en su matrimonio leyendo Padre de la acogida, Padre de la valentía creativa, Padre trabajador, Padre de la sombra, que son las otras características del documento de Patris Corde. Esta semana tenemos que reforzar nuestra lectura en la palabra de Dios, nuestra comprensión en la palabra de Dios, nuestro discernimiento. Han sido varios programas sobre el Adviento, pero ha sido un solo programa basado en San José y en Patris Corde. Le pedimos al Señor que nos ayude a celebrar verdaderamente la Navidad, que no se trata de comercio, no se trata de regalos grandes, de deudas. Le pedimos al Señor por las personas que sufren en estos días al acercarse a la Navidad porque no tienen al ser querido que estaba el año pasado. Y eso rompe sus corazones. Le pedimos al Señor por los privados de libertad que van a estar separados de sus familias. Le pedimos al Señor por todas las personas que están en hospitales, pasando dificultades y dolores serios. Todos unidos a través de estas ondas de la radio y de los podcasts que se ponen en santificarnosenpareja.com.org.net. Ahí por todo lado llegan a Santificarnos en Pareja, a la página de tonygassel.com, y estos programas están ahí para poderlos escuchar otra vez, para estudiarlos, bajar el documento Patris Corde, ojalá en pareja, pero para que nos cambien por dentro, para que podamos transformarnos interiormente, para que podamos renovar nuestra mentalidad, como dice la palabra. Oramos, Señor, ayúdanos a comprender que siendo Dios te hiciste hombre en este pequeño niño que nace. Ayúdanos, Señor, a saber tu voluntad. Ayúdanos a tener un buen director espiritual. Ayúdanos con el signo de la paz interior, con el signo de la alegría, a descubrir que eres quien dirige nuestra vida. Ayúdanos a ser nosotros como San José para los demás. Padres amados, padres de la ternura, padres de la obediencia. Guíanos en el camino. Sabemos que somos tus manos, que somos tus ojos. Te pedimos por el proyecto de Radio María, para que toda su programación llene el corazón de las personas que escuchan estos programas en estos tiempos que son muy, muy lindos, pero también muy, muy duros para muchas personas. Muy, muy difíciles. Salen lágrimas de muchas familias también, pero que esas lágrimas se conviertan en participación de la cruz y que tengan sentido,
que las ofrezcamos por los otros privados de libertad, que las ofrezcamos por los otros enfermos, por la sanación de estas personas que tenemos en nuestro corazón y que nos piden oración. Te pedimos por los matrimonios, por el camino de santidad matrimonial de los matrimonios. Ayúdanos a hacer luz para ellos. Ayúdanos, San José, en nuestro camino de santidad matrimonial para ser como la Sagrada Familia en nuestra casa, en nuestra iglesia doméstica. Te lo pedimos consagrándonos a María, oh Señora mía, oh Madre mía. Yo me ofrezco del todo a ti y en prueba de mi fiel afecto, te consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua y mi corazón, en una palabra todo mi ser, ya que soy todo tuyo, oh Madre de bondad. Guárdame, defiéndeme y utilízame como instrumento y posesión tuya. Amén. Que Dios los bendiga y un abrazo navideño desde ahora. Santificarnos en pareja. Caminemos en el precioso sendero de la santidad matrimonial. Próximamente, otro podcast bajo la conducción de Tony Gassel.